y es lindo. Gloria al Señor. Hoy vamos a ver un tema que se llama nuestro arrepentimiento trae la misericordia de Dios. Amén. Ese es el tema de hoy. Nuestro arrepentimiento trae la gloria de ¿quién? De Dios. La misericordia de Dios. Trae la misericordia de Dios. Nuestro arrepentimiento atrae la misericordia de Dios. Sí, atrae la misericordia de Dios. Gloria al Señor. Y hablando del arrepentimiento, había una ciudad hace mucho tiempo atrás que se llamaba Nínive. Nínive era una ciudad enorme, gigantesca, que para recorrerla de un lado a otro duraba usted 3 días caminando, de lo grande que era. Era una ciudad inmensa, una gran ciudad. Amén. Esa ciudad hoy en día tiene otro nombre, se llama Mosul y está en Irak. Y hoy en día la parte de Nínive, la mayor parte de esa ciudad está en ruina, porque más adelante bíblicamente Dios la castigó. Pero hoy en día es conocida como Mosul y se encuentra en Irak. ¿Amén? Para que lo tenga presente. Y esta ciudad era una ciudad que de una u otra forma tenía mucho desarrollo. Y era una ciudad que practicaba, hermano, la maldad a niveles demasiado exagerados. Era una ciudad que estaba sumida en el pecado, parecida a Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos se acuerdan de Sodoma y Gomorra? ¿Lo han leído? Y esta ciudad estaba así, hermano, porque era una ciudad que se alejó, se apartó, se desvió de Dios, aunque era una ciudad que en un principio no se ve que como si fueran, buscaban a Dios, pero Dios le dio a esta ciudad un ultimátum por su maldad, por su iniquidad que estaban haciendo. Y antes de Dios mandar un juicio, yo creo que Dios siempre habla. Amén. Por ejemplo, si Dios quisiera mandar un juicio sobre Antofagasta, antes de mandarlo, ¿qué hace? Advertir, avisar, arrepiéntase, conviértase, porque si no viene ¿qué? Juicio. Sépalo que Dios antes de mandar un juicio a una nación es porque ya antes de ¿qué? Le habló. Nunca Dios hace algo sin antes ¿qué? Darle la oportunidad de arrepentirse. ¿Amén? Cuando una persona es castigada por Dios, es porque el Señor hace rato le viene ¿qué? Diciendo arrepiéntete, conviértete, si no pereceréis. Lo mismo pasaba con Nínive. Nínive estaba sumida en el error, sumida en la iniquidad, sumida en el pecado. Todos allí, desde el más grande hasta el más pequeño, todos estaban como vueltos hacia el pecado, hacia la maldad, hacia la iniquidad. Y siempre usted ve que en las ciudades inmensas, ¿qué es malo que aflora ahí? La maldad, la iniquidad, el pecado. Más bien en las ciudades pequeñas no se ve tanta pecado, pero Nínive era una ciudad inmensa. Usted Antofagasta lo corre de extremo a extremo en un día, caminando, ¿sí o no? Hasta el metro. Usted agarra de allá acá, de norte a sur, en 4 o 5 horas ya llega y... Imagínese, para recorrer Nínive, 3 días. Lo grande que era, lo inmensa que era. Aproximadamente Nínive tenía 7 kilómetros cuadrados, hermano. Era demasiado grande. Y entre más grande, más maldad. Es como hoy en día, usted ve que las capitales del mundo, de todos los países, es donde más se concentra ¿qué? La maldad. Mire un ejemplo con aquí nosotros con Santiago. Antofagasta no es igual que Santiago. No es igual. Usted va a Santiago, hermano, desde que usted se baja del bus, del avión, donde sea,
hermano, te comienzan a robar, te hacen un engaño, cualquier cosa, la maldad se ve a lengua, ya es demasiado. Es lo mismo, aquí usted sale con el celular y no te pasa nada, allá no. Allá usted va a distraer cuando quiere, ¡pum! No alcanza a sacar. No lo alcanza a sacar y ya, ¡pum! Ya lo lleva. Se lo lleva. Se lo arranca. Es mala maldad en esos lugares. Está incrementada. Las ciudades grandes siempre tienen esa debilidad. La maldad se concentra ¿qué? Más. Igual que pasaba con quién? Con Nínive. Pero Dios quería destruir a Nínive por su maldad. Porque de cierto modo Dios llega a un momento que es tanta la maldad que comienza a heder delante de su presencia. Cuando una nación, ya el Señor dice, estoy cansado de ti porque tu maldad ya hiere delante de mí, te voy a arrancar. Pero antes de hacerlo Dios manda. Amén. Y justamente vamos a Jonás. Por favor, ubíquenlo. Y vamos a leer Jonás capítulo 3, póngase sobre sus pies para reverenciar la palabra. Jonás capítulo 3, amén. Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación del Santo Espíritu de Dios. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella que gran ciudad. Mire cómo Dios la llama, gran que ciudad. Y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, Dios mío. De 3 días, ¿de qué? De camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será ¿qué? Destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no que lo hizo. Me toma asiento. Mire lo que pasó aquí. Por eso usted tiene que estar seguro que Dios nunca manda un castigo sin darle la oportunidad a esa persona que se arrepienta. Las personas que hoy en día están yendo al infierno es porque realmente desobedecieron o no acataron la voz de ¿quién? De Dios. Porque cualquier persona que en estos momentos se está perdiendo es consciente, tuvo la oportunidad de arrepentirse y no ¿qué? Lo hizo. Amén. Lo hizo. Si usted se pierde es porque usted quiso ¿qué? Perderse. Y no es culpa de quién? De Dios. Porque muchos culpan a Dios de su desastre, de su maldad, de su mal proceder. No, Dios no tiene la culpa de nada. Es como muchos dicen por ahí, no, ¿por qué Dios permite tanto castigo, tanta maldad, tanto desastre? ¿Por qué Dios permite tanta violencia en el mundo? ¿Por qué Dios permite esto y lo otro? No, Dios no permite nada de esas cosas. Es la maldad el mismo que corazón del hombre, que está viciado, que está actuando de esa forma. Es la maldad del hombre, no es cosa de Dios. Es la consecuencia de ¿qué? De su mal camino. Y Nínive estaba allí y Dios mandó un profeta a Nínive, que al principio no quiso ir. Si usted lee los primeros capítulos de Jonás, se da cuenta que Jonás
no quiso ir. No quiso ir ¿a qué? A Nínive. El Señor le dijo a Jonás, Jonás, levántate y ve a Nínive. Y él se levantó ciertamente, arregló su maleta, hermano, echó lo que más pudo allí en ella y se fue. Agarró, compró dice la palabra que compró un tiquete y se fue a ¿dónde? A Tarsis. ¿Huyendo de qué? Del Señor. ¿Qué profeta es ese, no? ¿Qué profeta? Oiga, no tuvo temor de Dios, sino que agarró, compró su pasaje y se fue. Yo no, antes que Dios me vuelva a decir, ve a Nínive, yo ya estaré lejos. ¿Sí me entiende? Pero los planes de Dios, hermano, por más que usted quiera huir, usted no puede. No puede. Cuando Dios tiene planes con una vida, hermano, sea como sea, te encamina. Amén. Cuando hay planes que Dios quiere hacer contigo, hermano, si tú te alejas de Dios, te atrae, te pega tus 3 garrotazos, pero llegas otra que ves al Señor. El Señor tuvo que mandar un juicio sobre Jonás porque él se estaba alejando del propósito. Él era el profeta que Dios había levantado para que fuera a avisarles a Nínive que venía que juicio. Y si no se arrepentían, iban a ser ¿qué? Consumidos, castigados. Pero él se fue, dice la Biblia que él se fue, agarró, compró su pasaje y se fue en una embarcación a donde rumbo a Nínive. Pero Dios, que lo ve todo y es el dueño de todo, dice la palabra que levantó una gran tormenta donde en mar adentro, hermano. Y mire Jonás siendo un profeta, es que yo digo que a veces la gente no piensa con la cabeza, hermano. Este fue y se fue a meter ¿dónde? A lo profundo del barco, allá en la bodega. Y usted sabe que los barcos tienen camarote arriba y todo, pero este no quiso ir arriba, hermano, y compró su pasaje, sino que se fue a esconder ¿a dónde? Allá, supuestamente para que Dios no lo viera. Ojo, de los ojos de Dios, que se puede escapar. ¿Qué se le puede escapar al Señor? Yo creo que no había leído la lectura de David, cuando David decía, aunque suba a los cielos, ahí estás tú. Aunque baje a lo profundo de la tierra, allí estás tú. ¿De dónde? ¿A dónde me esconderé? ¿A dónde huiré de tu presencia? Yo creo que no había leído esa parte de la escritura, sino que él pensó que por estar allá metido, allá en lo profundo del barco, y durmiendo todavía, pensaba que el Señor no se estaba dando de cuenta de lo malo que estaba haciendo. Pero Dios levantó, hermano, y vea, dice la palabra que después los que estaban allí en el barco se dieron de cuenta que él era el causante de aquel mal, hermano. Y a veces lo que uno hace, hermano, lo que tú y yo hacemos tiene consecuencias en las demás personas. Aunque tú no quieras, pero lo que tú estás haciendo, también, hermanos, también los demás sufren las consecuencias. ¿Qué? Esta gente que iban allí en ese barco tenían algo que ver con Jonás. ¿Ellos tenían alguna cosa que ver? ¿Eran responsables? No. Pero sufrieron ¿qué? Consecuencias. Porque ahí dentro iba ¿quién? El culpable. Ojo. Que eso nos quiere decir algo, hermano. Cuando cometemos pecado, hermano, hermano, lo que está a nuestro alrededor también sufren las consecuencias. Y no, Señor, yo no tengo la culpa, pero ahí hay uno que tiene la culpa. Y por eso tu familia, hasta tu familia, hermano, sufre consecuencias. Los primeros que sufren las consecuencias son ¿quiénes? Tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu hogar, por tu mal proceder. Por tu mal camino comienzan a haber consecuencias dentro de la familia, dentro del hogar, dentro de quien sea, hermano. Pero tus hijos no tienen la culpa, pero tú eres ¿quién? El culpable. Y a veces no te pasa nada, no le pasa nada al que está cometiendo la culpa, sino a quién es. Cuando David pecó y se acostó con Jezabel, Betsabé, perdón. ¿Ese niño que iba a nacer tuvo la culpa? No. Pero el Señor que descargó la culpa del pecado que había cometido ¿quién? David, ¿sobre quién?
Él recibió que el castigo y el Señor que le quitó la vida. ¿Se da cuenta? Y después dice la palabra que después, no, ahí no se acabó el problema. Después se levantó el mal dentro de, ¿qué? De su casa, hermano. Después uno de los propios hijos de David viola a quién? A su hermana Tamar. ¿Se da cuenta, hermano? Eso es terrible. ¿Y quién fue el culpable de todo eso? David. Hay consecuencias, hermano, cuando no nos arrepentimos, cuando no obramos de la forma correcta delante de Dios. Amén. Y esta ciudad, hermano, estaba allí. Y hasta que Jonás, después que pasó todo eso, entendió que de la voluntad de Dios no se puede uno que escapar. Él entendió que por más que uno quiera alejarse de la voluntad del Padre, Él te devuelva el camino, sí o sí, del modo que Él quiera, hermano. Mire, Jonás, él se fue de Dios, allá lo lanzaron al mar, pero el Señor lo trajo en un submarino de una onda, a la costa de quién es, de Nínive. Yo siempre digo que el primero que anduvo en un submarino fue Jonás. 3 días lo metieron allí en un submarino. No era agradable porque lo metieron en el vientre de ese gran pez. ¿Y allá qué hay? ¿Ya? ¿Allá qué hay? Usted sabe que el vientre de cualquier cosa, hermano, acá el suyo también, o el mío, eso huele feo. Olores, allá estaba, hermano, Jonás gritando, pataleando y esos olores allá adentro. ¿Ah? Pero el Señor lo que lo llevó y lo arrojó, lo vomitó. Dice que el pez vomitó a Jonás allá. Hermano, Dios mío. Él no tenía por qué pasar por eso, hermano. No tenía por qué pasar. Él tenía que, el Señor le dijo, levántate, ve a Nínive. Y él tenía que, ¿qué? Agarra ¿qué? Su maleta y dice, ¿a dónde? A Nínive. Pero cuando uno no quiere por la buena, sí, lo que hiciste por la buena, ahora vas a querer por la mala. Y va a ver que el proceso va a ser tremendo. Lo vomitaron. ¿Y un vómito huele bueno? Hermano, eso es terrible. Allá llegó vuelto nada, hermano, oliendo a pescado, a tantas cosas. A tantas cosas. Yo creo que pasó un día entero ahí limpiándose ese olor. Pero llegó y el Señor le volvió a decir, levántate y ve a dónde. A Nínive. Ahí sí dijo, sí Señor. Antes que vuelvas a preparar un pez, yo voy. Yo creo que ahí sí corrió, hermano. Fue rapidito. Porque si usted no aprende a la buena, con Dios se aprende también a ¿qué? A la mala. Hermano, yo siempre cuento ese testimonio y lo cuento como testimonio. Es lamentable. Yo tengo un amigo en Cristo Jesús que servía con nosotros, cantaba a Dios en la iglesia en Colombia. Un joven que me crié con él en las cosas de Dios. Metido con el Señor. Yo creo que nadie se acuerda de él. Que tocaba la guitarra. Que cantaba, una voz y una presencia de Dios cuando él cantaba y tocaba, hermano. Y él llega y se aleja del Señor. Imagínense, se alejó de Dios. Pero cuando Dios tiene planes con un alma, te hace volver de la peor manera a sus caminos. Esta persona se apartó, se alejó del Señor y uno le decía, vuelve. Y él tenía una canción que él decía, vuelve a la iglesia, vuelve a buscar del Señor, vuelve. Y le cantábamos esa canción a él mismo, que la había compuesto para el Señor y la cantábamos a él mismo. Y él se alejó del Señor. Cuando dimos cuenta, hermano, un día que iba llegando a la casa, entrando a la casa, hermano, le dispararon en varias ocasiones. Y uno de los tiros le pegó, creo que por acá en la columna, creo que fue, que lo dejó inválido. No murió, gracias a Dios, porque cuando hay propósito de Dios, Dios te guarda, amén. Pero esa persona quedó inválida, hermano. Y hoy en día, esa fue la única forma de él entender que de Dios no se puede huir. Y un día llegó, ahora que fuimos a Colombia, él llegó a la iglesia, hermano, y verlo así, ves que tú ves una persona que antes caminaba y servía contigo, que cantaban juntos y predicaban juntos, hermano.
y verlo así en esa condición, por una mala decisión, por apartarse de Dios y volver de esa forma, hermano, te duele. Es duro. Y ahí estaba, hermano, que tenía que uno llevarlo y cargarlo para poderlo mover. Porque ya de aquí para abajo ya no pasa nada. Entonces es tremendo. Es tremendo cuando uno toma una mala ¿qué? Decisión. Malas decisiones, hermano, traen consecuencias devastadoras, hermano. Tengamos cuidado con eso. Si hemos sido llamados por Dios, y no solamente llamados por Dios, sino que ya eres un escogido, hermano, no te alejes de Dios nunca. Porque si te alejas, Dios te hace volver, pero ya no será por la buena, ya no será con lazos de amor. No. Él a lo primero te atrae con lazos de ¿qué? De amor. Pero después te atrae con un latigazo, con un garrotazo, con lo que sea. Porque no entendiste, hermano. No comprendiste el llamado de ¿quién? De Dios. Ah, sí, no quisiste. Ahora mira cómo te traigo. Es como a uno, por ahí en internet, búsquenlo. Es un pastor que Dios le habló tanto a él. Ahora es pastor. Le habló tanto, hermano, que le buscara, que volviera al Señor. Y esta persona no quiso. Y un día, hermano, yo creo que se quemó la casa, hermano, y esta persona quedó adentro. No murió, pero todo su cuerpo quedó quemado, hermano. Y él cuenta su testimonio y dice, esta fue la única manera de yo volver a Cristo Jesús. Y él se quita en vivo para que todos miren cómo quedó su cuerpo, hermano. Que es como si fuera un acordeón arrugado así. Sí. Así todo, hermano, es así tremendo. Y él dice que nunca más vuelva a ¿dónde? Al mundo. Porque Dios le guardó la vida. Y fue la única manera de él entender que Dios tiene un propósito ¿con quién? Con él. Cuando hay propósito, hermano, es mejor obedecer a quién? A Dios. Amén. Pero ahí estaba Jonás. Ahora sí, predicando ¿qué? La palabra del Señor. Arrepentido porque de aquí a 40 ¿qué? Días Dios destruirá ¿qué? A Nínive. Arrepentido porque de aquí a 40 días Dios destruirá a Nínive. Ese era todo el mensaje que estaba predicando ¿quién? Jonás. Y la gente, mire, de Nínive comenzó a ¿qué? A creerlo. Uy, no. Dios anteriormente destruyó una ciudad llamada Sodoma y Gomorra. ¡No! No nos puede pasar lo mismo. Yo creo que ellos habían escuchado la historia de Sodoma y Gomorra. ¡Ay! Y nos toca a nosotros. No. Ahí mismo comenzaron ¿a qué? A humillarse, hermano. Y dice la palabra que la noticia llegó hasta ¿dónde? Al mismo rey. Y el rey fue soberbio, altivo, arrogante, como a veces actuamos nosotros. No. No por ser rey, actuó con soberbia, no. Actuó de la mejor manera, con sabiduría, con entendimiento, con comprensión, hermano. Él entendió que si él no se arrepentía, por más que era rey, también el castigo lo iba a ¿qué? Alcanzar. Y él mismo, dice la palabra, se arrepintió, hermano. Se despojó de su vestidura real. Se despojó de su grandeza, hermano. Se vistió de ¿qué? De cilicio. Y él comenzó a humillarse y mandó que todo Nínive se humillara delante de ¿quién? De Dios. Quisieran ayuno. Mandó a proclamar ayuno, hermano. Y hasta los animales los mandó a ¿qué? A ayunar. Los animales no comprendían por qué le habían quitado el agua, la comida, ellos no sabían nada, pero también estaban ¿qué? En ayuno. Todos buscando ¿de quién? De Dios. Para que Dios tuviera misericordia y no mandara ¿qué? Juicio. Y eso es lo más lindo, hermano, reconocer que hay uno sobre nosotros. Reconocer que somos pecadores. Reconocer nuestras debilidades, hermano. Reconocer que realmente sin Dios no somos nada. Y cuando Él te pide arrepiéntete, hay que hacerle caso porque Él quiere lo mejor para nosotros. Dios quería lo mejor para Nínive y no quería destruirla, pero su maldad iba a hacer que Nínive era ¿qué? Iba a ser destruida. Su maldad. No porque Dios se complace en castigar, no. Dios no se complace ¿qué? En castigar. Pero cuando Él castiga es porque ya está aquí, ya su copa se la han que rebosado. Ya porque Él no aguanta más, no soporta más la maldad. Y es por cuando ahí Él desata ¿qué? Su juicio. Mire,
Aquí nomás, hace poco, en el 2010, este país llamado Haití. ¿Cuántos han escuchado Haití? Amén. Hasta la agricultura, sí. Usted sabe que Haití, desde acá, desde este continente americano, es el país, hermano, escuche bien, es el país donde más practican la santería, donde más se practica el budismo, hermano, donde más se practica la hechicería, hermano, donde más cosas tremendas hacen, hermano. Allá usted va, hermano, y ahí delante suyo pueden convertir una vaca en sapo, en rana, cualquier cosa, hermano, la transforman. Es terrible. Allá la brujería está a merced del día, hermano. Cualquier cosa. Es el país más dado a la brujería, a la santería, hermano. Allá adoran a Changó, a Babalao, a Yemayá, hermano, de una manera tremenda. Impresionante. Eso es terrible, hermano. Y ese país, hermano, yo creo que el Señor ya hace rato le venía hablando, arrepiéntase y conviértase, si no, viene el juicio sobre ustedes. Y en el 2010, mire cómo quedó ese país. Dios mandó un terremoto. Y el terremoto no fue tan duro. El terremoto fue como de 6 puntos, yo no sé cuántos grados. Pero hizo una devastación, hermano, que devastó casi todo el país. La capital que se llama ¿Puerto Príncipe? Puerto Príncipe, hermano. La capital, hermano, que fue devastada. Hasta el palacio del presidente, hermano. Usted vio, y si usted vio la noticia, hermano, la cúpula de arriba, pum, todo cayó, hermano. Todo es desbaratado. Todo. Todo se comenzó a destruir. Hermano, fue tanta la mortandad que agarraban los camiones, los llenaban, hermano, y los tiraban a una fosa común, hermano. Eso fue terrible. Ahí no había tiempo de identificar a nadie. Ah, ese murió de una, ese lo ahí vamos enterrando. Y llevaban camionadas. Porque ya después de 24 horas, la gente muerta ya comenzaba a ¿qué? A herer. Y comenzó a haber epidemia, exactamente. Hubo un olor insoportable por todas partes. Y lo terrible y lo increíble es que, usted se da cuenta, Haití es una isla. Hacia un lado está Haití, hacia el otro lado está República Dominicana. Están pegados y es una sola isla. Pero si usted da cuenta, República Dominicana es un país donde creen en quién, en Dios. No, pero es un país que cree, sí, pero cree en el Señor. Y República Dominicana, escuche bien, República Dominicana, ni una casa se le cayó. Ni una caja se rajó, nada, hermano. Yo me sorprendía eso porque yo decía, Señor, ¿cómo? Una sola isla. A un lado hay una devastación tan tremenda y al otro lado ni siquiera una casa se rajó, nada. No le pasó, fue absolutamente nada, hermano. Y lo terrible, hermano, que yo veo que en la frontera de Haití y República Dominicana, el lado de República Dominicana, justamente ahí donde comienza República Dominicana, el paisaje, los árboles son frondosos, hermano, verdecitos. Pero donde comienza Haití, hacia allá, hermano, todo es seco. Todo es tremendo. Ustedes vean los videos, hermano, que no le estoy mintiendo. Y la gente, a mucha gente dice que estudian eso y dicen, pero ¿cómo es posible que República Dominicana, que empieza aquí para allá, todo es frondoso, todo está verde, y aquí para allá todo está seco? Uy, hermano, es tremendo. Yo decía, Señor, tú haces diferencia entre el justo y el injusto. Y si esa gente no sigue buscando a Dios, además de pobres, van a terminar en el infierno. Porque es un país muy pobre. Una pobreza demasiado. ¿Y por qué son pobres? Porque ellos son dados a la maldad. Demasiado, hermano.
Y fue mucha la gente que murió en el 2010. Demasiado, hermano. Que yo veía eso, Dios mío, deja al Señor así tampoco, papá, ten misericordia. Mucha gente, hermano. Y esa gente, si siguen en su maldad, Dios en cualquier momento vuelve y manda que otro Se terremoto. va a desaparecer. Aquí a veces ha temblado hasta los 6 puntos grados. ¿Y qué ha pasado acá? Nada todavía. Pero cuando hay castigo de Dios puede temblar de 3 grados. Y tumba todo. Todo se derriba. Eso es lo que quiero que entienda, pueblo. Cuando Dios manda juicio, el juicio cae y es severo. Porque es juicio de ¿quién? De Dios. Cuando una nación, por más que Dios te está hablando y no se arrepiente, hermano, tarde o temprano Dios le pasa la cuenta de cobro. Le pasa. No ha pasado, ¿sabes por qué no ha pasado? Porque ahí hay un pueblo que clama. Hay un pueblo, hay un remanente que está orando y pidiendo misericordia por Colombia. Por eso Dios ha tenido misericordia de Colombia. Pero si no hubiera un pueblo que clamara, hermano, al rato Colombia... Porque hay maldad, hermano. Colombia es un país que en este momento la maldad, hermano, está en un nivel demasiado alta. Pero ¿por qué Dios no la ha castigado? Porque hay un pueblo allí que clama, porque hay justo. ¿Qué pasó cuando Dios iba a destruir a Nínive? A Sodoma y Gomorra. Hubo uno que intercedió, que fue Abraham. Y Abraham le dijo, Señor, si hay 50 justos, tú vas a destruir la ciudad por esos 50. Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Si hay 50 justos dentro de la ciudad, no la destruyo. ¿Por amor a quiénes? A los 50. Y el Señor, ¿qué le dijo? Abraham, tengo malas noticias, no hay 50. Y Abraham, ¿cómo se puso? Triste, hermano. Y comenzó, Señor, si hay 40, ¿tú la destruyes? No la destruyo. ¿Por amor a qué? A los 40. Y le volvió a decir el Señor, no hay 40. Y después él comenzó a interceder más. Señor, si hay 30, ¿tú la destruyes? Por amor a los 30, no la destruyo. Y el Señor le dijo, no hay 30. Ay, ¿cómo es que no es posible? En Sodoma y Gomorra, 2 ciudades grandes, no haber 30 justos. No. Señor, si hay 20, no la destruya por eso amor a esos 20 justos. El Señor le dice, si hay 20 justos, no que la destruyo. ¿Por amor a quiénes? A esos 20. El Señor le volvió a decir, ¿cómo? No hay ni 20. No hay ni 20, hermano. Es que realmente una ciudad como esa, no haber 20 justos, hermano. Y el Señor le dijo, no hay 20, Abraham. Y Abraham clamó por última vez, le dijo, Señor, si hay 10 justos, por favor, Padre, no la destruya por amor a esos 10 justos. No. Y el Señor escuchó la voz de Abraham, su clamor. Y le dijo a Abraham, si hay 10 justos, no la destruyo por amor a ¿quiénes? A los 10 justos. Y él esperaba, Abraham estaba ahí esperando. Sí, 10 justos sí hay 10 justos. Cuando el Señor le dice, no hay ni 10 justos, ay, no hay nada. Hermano, no haber ni 10 justos. De pronto 5 aquí, 5 allá, nada, hermano, no había nada. El único justo ahí metido entre todos ellos era, no, era Lot. Pero aún ni Lot. Ni Lot, que Lot él tuvo, dio misericordia por amor a Abraham. Por hacerle caso a los ángeles. Por eso es que él dio le daba hasta a sus hijos. Claro. Para que no le hicieran esto. Ahí es donde alcanzó misericordia. Amén, así es. Sí, exactamente. Porque ni Lot era justo. Estaba contaminado. Exacto. Porque de tanto andar entre la maldad, hermano, se contamina. Él vivía encerrado, hermano. Sí. Si no entraban y se le llevaban las hijas. Exacto, era tremendo. Entonces, Dios liberta a Lot porque era familiar de quién? De Abraham. De Abraham. Y porque hay una promesa que Dios la cumple hasta el día de hoy. Si tú buscas al Señor, Dios guarda a tu familia. Y Dios tenía que cumplir esa promesa con quién? Con Abraham. Porque Lot era su sobrino. Y Dios tuvo que sacarlo, no podía castigarlo junto con él. Por eso mandó 2 ángeles fuertes y grandes, hermano, a sacar a Lot de ahí. De antes que viniera el juicio de Dios. Y mire que sacándolo, hermano, ya el juicio venía cuando los ángeles sacaron a Lot y casi el juicio les alcanza. Si no se apuran, ahí fuera caído
Porque el juicio de Dios no se detenía por nada, porque no había justo en esa ciudad. Y es por eso, hermano, que nosotros como iglesia tenemos que caminar en justicia y en amor. Porque mientras la iglesia camina en justicia, Dios por amor a su iglesia no manda juicio, hermano. Yo siempre digo, esta ciudad Antofagasta, de que llegaron los extranjeros, gente temerosa de Dios, gente que busca a Dios, Dios ha tenido misericordia de esa ciudad. Amén. Demasiado. Dios ha tenido misericordia, porque antes se veían unas cosas aquí, hermano. Desde que comenzó a llegar gente temerosa de Dios, hombres y mujeres de Dios, hermano, Dios ha tenido misericordia. Exacto. Dios ha tenido misericordia. Yo he visto la misericordia de Dios en esa ciudad, hermano. Hermano, aún la mujer de Job puede mostrar, la escritura muestra de que ellas, que los varones, mostraba de que sí tomaba la mujer de Job porque ella iba viciada a las costumbres de Sodoma y Gomorra, que le dijeron, no mires hacia atrás. Ella miró hacia atrás y fue alcanzado la ira de Dios. Alcanzó porque se convirtió en estatua de sal. Claro, ella estaba pegada a todo lo que tenía, a su riqueza. Porque ellos no tuvieron tiempo, dice la Biblia, no tuvieron tiempo de agarrar nada, ni de sacar nada. Ellos con lo que tenían puesto tenían que salir corriendo a toda prisa. Y la mujer se acordó que ella tenía sus alhajas, sus cosas, y buscando los míos. Sí, eso ella como miró, claro, no mire hacia exacto, atrás. el Señor le dijo, los ángeles le dijeron, no miras hacia atrás, porque si miras te vuelves una estatua de sal. Porque es que el juicio ya estaba allí, y ellos miraban el juicio de Dios, les alcanzaba el juicio. ¿Te das cuenta? Tremendo. Entonces, ¿cómo no obedecer a Dios, hermano? Hasta el día de hoy, vea, la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿cómo se llaman esa gente? Teólogos estudian cómo está en ruina, hermano, y cómo fue destruida. Hasta el día de hoy está en ruina, hermano. Para siempre, nunca más construida. Tremenda. El juicio de Dios. Pero ahí estaba Nínive. Nínive, arrepintiéndose, ¿qué? De sus mal proceder. Todos, hermano. Esto, aunque eran malos, pero ¿qué? Se arrepintieron. Todos. Desde el rey hasta el más pobre de los pobres, hermano. Hasta los animales. Todos. Buscando ¿de quién? De Dios. Y cuando Dios ve un arrepentimiento como este, hermano, el juicio que venía, hermano, Dios dice su palabra que Él se detuvo en mandar ese juicio. Él, dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Porque eso es lo que hace Dios. Cuando hay arrepentimiento, el arrepentimiento atrae la misericordia ¿de quién? De Dios. Tu arrepentimiento, hermano, atrae la misericordia de Dios, no el juicio, sino que la misericordia. Cuando hay maldad, atrae el juicio de Dios. Cuando hay arrepentimiento, atrae ¿qué? La misericordia, el perdón de ¿quién? Del Padre. Y eso es lo que debemos de atraer hacia nosotros. Que a través de mi arrepentimiento, la misericordia de Dios me alcanza, hermano. ¿Y quién vive? Cristo. ¿Quién reina? Cristo. Hoy en día la iglesia debe tomar ejemplo como fue Nínive. Esta Nínive, no la que pasó más adelante, porque más adelante volvieron a hacerlo mal y fue destruida. No se arrepintieron. Ustedes más adelante Nínive volvió a apartarse de Dios, como vio que Dios no los castigó. Se volvieron a apartar y esta vez no quisieron arrepentirse y Dios que lo destruyó. Volvieron al pecado. Y eso es triste, hermano, volver al pecado. Hay un coro que dice, después de estar en la luz y conocer la verdad, qué triste volver al mundo a servirle a Satanás. El diablo y su caravana andan buscando, ¿qué? ¿Cómo dice Amparo? Al creyente. Así dice la canción. Y el cristiano que se descuida, Satanás se lo devora, hermano. Lo zarandea y se lo devora completito. Qué triste volver al mundo, hermano. Es que triste. Tú haber conocido esta verdad y volver al mundo, hermano, es triste. Es triste. Yo llevo varios años en la vida cristiana y he visto muchos que han caminado, han hablado hasta en lengua. Hermano, han sido bautizados en el Espíritu Santo de Dios.
Han visto la gloria del Padre de manera sorprendente y sin embargo, vea a dónde están ahora, en el mundo. Digo, Señor, yo no quiero ser uno de esos, Padre. Jamás, jamás quiero ser así, papá. Sosténme, Dios mío, en mi debilidad. Porque eso es triste, hermano, que tú hayas saboreado esta gloria, hermano, y tú te agarres y te devuelva el camino. ¿Qué hay en el mundo? A ver, cuénteme. Si te alejas de Dios, ¿qué hay allá afuera? Nada. ¿Qué hay? ¿Hay alguna recompensa, algún galardón, algo que tú puedas decir? Yo me alejé porque realmente esto es bueno, porque esto es mejor. Todo es malo, todo lo que no hay nada. Afuera lo que es una distracción absoluta y total. Es una publicidad engañosa que hay allá afuera. Para atrapar que tu alma y mi alma. Pero no es más que eso, hermano. Amén. No vacila, le pierde hasta la vida. Amén. Así es. Mire lo que dice Lucas 5:32. Dice la palabra del Señor así. No he venido a llamar a justo, sino a quienes. A pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Amén. Si tú te consideras justo, hermano, no necesitas de qué arrepentirte. Pero Dios anda buscando a quienes. A los pecadores, aquellos que reconocen su maldad, aquellos que son como Nínive, que reconocieron lo que ellos realmente estaban haciendo. Se dieron de cuenta de su mal proceder delante de Dios y se arrepintió. Porque Nínive entendió lo malo que estaban ¿qué? Haciendo, iglesia. Y ellos dijeron, no, estamos haciendo lo malo delante de Dios. Es hora de ¿qué? De arrepentirnos, si no el juicio, y aquí a 40 días nos alcanza. Y a su nombre. ¿Quién vive? Cristo. Dice Jeremías, este versículo de Jeremías me gusta mucho, 15. Ya voy a terminar, hermano. Busque Jeremías 15, por favor. El versículo 5 y 6 dice así. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Mire lo que dice el versículo 6. Tú me dejaste, dice Jehová. Te volviste ¿a dónde? Atrás. Por tanto yo te extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Y estoy cansado ¿de qué? De arrepentirme. Mire lo que está diciendo el versículo 6. Tú me dejaste, dice quién? Jehová. Te volviste ¿a dónde? Atrás. Por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado ¿de qué? De arrepentirme. ¿Cuántas veces Jerusalén, hermano, la ciudad de Dios, cuántas veces fue destruida por su mal ¿qué? Camino? Cada vez que ellos se alejaban de Dios, sufrían ¿qué? Las consecuencias de sus errores. Tú te alejaste, dice, de mí. Te volviste atrás. Por eso extendí mi mano, dice el Señor, y te destruí. Cuando Jerusalén se comenzó a contaminar con los ídolos, con las cosas malas y perversas, Dios le hablaba a través de Jeremías, le decía, arrepiéntete, búscame, vuélvete, haz esto, lo otro. Ni siquiera del rey lo escuchaba ¿a quién? A Jeremías. Y Dios destruyó a Jerusalén por completo. Tanto así que ellos fueron cautivos por 70 años en Babilonia. Tremendo. La desobediencia, hermano, y alejarse de Dios tiene consecuencias severas. Severas. Cuando tú estás en Cristo Jesús, vienen pruebas. Y esas pruebas sirven para edificación, para madurarte y hacerte crecer. Pero alejarte de Dios, hermano, eso que viene no es para crecer ni nada. Eso es castigo ¿de quién? De Dios. Es muy diferente. Y a su nombre. ¿Quién vive? Y terminamos con este versículo que está en Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3.
Segundo libro de Pedro, capítulo 3, el versículo 9 dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con quienes, Para con nosotros. no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a dónde? Al arrepentimiento. ¿Escuchó? Dios no retarda ¿qué? Sus promesas, sino que es paciente, ha tenido paciencia con la humanidad, ha sido paciente con el único objetivo que el hombre, la mujer, la humanidad se arrepienta de corazón y vuelva a Él. Y una de las cosas que hasta el día de hoy usted ve que el mundo gira y no le ha pasado nada, ha sido la paciencia y la misericordia de Dios sobre este planeta. Amén. Porque tarde o temprano, en el momento de Dios, Él desatará que su juicio sobre este mundo. Porque ya el hombre ya no quiere arrepentirse, hermano. Usted ve el corazón del hombre cada día se está ¿qué? Apartando, endureciendo, alejándose de quién, de Dios. Mire este país, hermano. Usted habla con un chileno aquí. ¿Usted cree en Dios? No, yo no. Hermano, donde quiera usted lo ve. Esta gente aquí ya son ateos. Dije, no, yo soy ateo. Y lo peor, hermano, es ver a niños, hermano. Yo he hablado con niños, con pequeños, y yo le digo, ¿usted cree en el Señor? No, yo no creo en Dios, yo no creo en Dios. Yo soy ateo, yo no creo en nada. Y eso me duele, hermano, porque es que escucharlo de un niño, uy, hermano, es que yo creo que los padres le han inculcado eso. Es terrible. Sí, hermano, es terrible. Y este país hace tiempo atrás, en 1900 y algo, este país tuvo un avivamiento tremendo. De acá, desde América, Chile tuvo un avivamiento espiritual tremendo. Pero no se mantuvieron firmes en el Señor. Se enfriaron y vean en lo que han quedado. Se desviaron del camino. Endurecieron su corazón, hermano. Tienen un corazón duro. Yo creo que una de las razones de que Dios ha permitido que lleguen muchos extranjeros aquí es para que Dios, a través de muchos extranjeros, le hablen a quienes, a esta gente acá. Yo lo creo porque yo soy uno de esos que Dios me ha traído aquí para hablarle a esta gente. Dios está trayendo gente de afuera para hablarle a la gente de acá. Porque aquí han endurecido ¿qué? Su corazón. Es triste, hermano, porque Sí, es muchas triste. personas me han dicho de su labio, dice, yo soy ateo, no creo en Dios. ¿Acaso Dios te va a traer la comida aquí para la casa? Así me lo han dicho, hermano. Sí, Y así me es. da lástima por ellos, porque desprecian la palabra. Así es. Es duro, es tremendo, no es un cuento. Hermano, usted ve los jóvenes hoy en día, la mayoría, hermano, no puedo decirlo todo, no creen en quién, en Dios. Póngase sobre sus pies, amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios mío. Porque tú a la luz de tu palabra nos muestras, Señor, que cuando nos arrepentimos, Dios, ese arrepentimiento, Dios mío, atrae tu presencia, tu misericordia, tu bondad. Y tú te arrepientes del castigo, Dios mío, que tenías reservado para nosotros, Dios. Perdónanos, Señor. Hoy nos arrepentimos de todas nuestras iniquidades, Dios mío. Perdónanos, Señor, para alcanzar misericordia, Dios mío. Tu palabra lo dice, que se arrepiente, alcanza la misericordia y la benevolencia de Jehová. Porque el arrepentimiento, Dios, atrae tu misericordia y tu compasión, Dios mío. Tú eres un Dios misericordioso, lento en la ira y grande en la misericordia, Padre. Que tu pueblo camine en tu misericordia. Que abracemos tu perdón y tu misericordia, Padre. Que estemos cubiertos de tu misericordia a través de nuestro arrepentimiento, bendito Padre. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que han entendido y comprendido que el único camino al cielo eres tú, Señor. Que la única fuente de vida eres tú, Señor Jesús. Ayúdanos a mantenernos firmes y fieles, Señor. Sin volver a las cosas de afuera, Señor. Sin volver al mundo, sino buscando de tu presencia, soberano Padre. Gracias te doy, Señor Jesús. Porque día a día tú nos hablas con el único objetivo de mantenernos firmes y fieles a ti, Dios mío. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor.